Exclusivo Noticias Caracol. Por primera vez, Carlos Palacino, cerebro de Saludcop, habla del éxito y el desplome de la que en su momento fue la EPS más grande del país. Desde su centro de reclusión, en diálogo exclusivo con Noticias Caracol, Palacino defendió su administración señalada de desviar más de 1,4 billones de pesos de la salud. Usted es señalado por la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría principalmente de desviar los recursos de la salud. Me recibe hoy en la cárcel La Picota. ¿Qué explicación, doctor Palacino, le da a más de 7 millones de usuarios de la que era la EPS más grande en el país? A mí lo que se me tilda realmente es de haber construido infraestructura, de haber adquirido equipos médicos para poder, con esas mismas herramientas, poder generar el mejor servicio posible y defendiendo algunos principios y algunos derechos que deben tener los usuarios en la salud. Pero como te digo, la institución fue muy sólida hasta el momento en que fue intervenida por el Estado. Le cambio de tema y voy ahora a otro punto que parece un poco más grave y es la afiliación de mayores de edad que figuraban en el sistema como adultos. Diferentes apellidos, cédulas que no aparecían, hombres que aparecían como mujeres. En ningún momento Saludcop como tal actuó con el propósito de hacer un registro intencional para beneficiarse con más o menos recursos de parte del FOSIGA. Es más, a propósito, esos errores implicaban cosas que nos beneficiaban, pero también muchas cosas que nos perjudicaban en el ingreso. Cosas como, por ejemplo, 4.000 millones de pesos por 150.000 pacientes que tenían diferentes apellidos y nombres de mujer cuando eran hombres. Eran cuestiones, digamos, que son normales en las bases de datos. La Contraloría dice que le embarga bienes por 36.000 millones de pesos a usted, es decir, el 2,6% de lo que dice usted desvió para usted y para terceros de los recursos de la salud. Ojalá tuviera ese patrimonio. Realmente, en mi última declaración de renta, que es perfectamente transparente, tiene un patrimonio de alrededor de 7.000 millones de pesos, mi patrimonio. Y obviamente eso está embargado por la Contraloría, ¿ya? Pero son todos recursos que fueron adquiridos con mis ingresos personales. Usted se ha enfrentado y ahora y en el pasado fuertemente con la excontralora Sandra Morelli. Ella incluso hablaba de sus inversiones en un proyecto en el departamento del Meta conocido como Villa Valeria. Ella dijo que recursos de la salud fueron a parar a este proyecto en ese departamento. Yo promoví un proyecto en el Llano como promotor, ¿sí? Es decir, uno diseña el proyecto e invita a una serie de personas dispuestas a sacar adelante ese proyecto. ¿Y quiénes eran esas personas, doctor Palacino? Muchas personas. Algunos de ellos inversionistas o dueños también de Saludcop. Los dueños eran las cooperativas. Pero son personas que finalmente invirtieron en ese proyecto. Hay personas que invirtieron en ese proyecto, pero con sus recursos propios. Los entes de control en general encontraron bonificaciones, por ejemplo, a su nombre en el 2005 por 3.541 millones de pesos por gestiones, pero no solamente bonificaciones para usted, sino para su círculo cercano. Es increíble que se esté cuestionando que se le pague una bonificación por productividad a los empleados. ¿Qué empleado en Colombia se gana 1.000 millones de pesos en una bonificación? A ningún empleado se le pagaron nunca en la vida 1.000 millones de pesos. Eso es un dato errado. Esas bonificaciones, ¿de dónde salían, doctor Palacino? O sea, de la misma plata de la salud, de la UPC. De las utilidades, de los excedentes institucionales. Hay un viaje a la Asamblea Alianza Cooperativa Internacional, es un viaje en el 2010, que también se hace con recursos propios, porque pues van en representación de la EPS. ¿Qué tenían que ir a hacer las esposas de los directivos de la EPS? Es muy común, no solamente en el sector cooperativo, sino en todas las empresas, llámese como se llamen, que los directivos, por efectos de integración familiar, puedan eventualmente ir con sus esposas a... Pero con su dinero, no con el recurso de la salud de muchos colombianos. Con el dinero propio de Saludcop, no con el dinero de la salud. Si todo lo que está condensado en los informes de Procuraduría, Fiscalía y Contraloría es falso, como usted lo ha expresado hasta este punto, ¿por qué estamos sentados? Es arbitrario e ilegal. Pero no es falso. Y seguiremos dando la lucha jurídica. Pero explíquenos, doctor Palacino, ¿por qué están aquí y de repente la EPS viene a pique teniendo en este momento casi 5 millones de usuarios que padecen un calvario literalmente, como ya lo veníamos hablando? A mí no me pueden hacer responsable sino de lo que ocurrió mientras yo fui representante legal de la institución. Lo que pasó de ahí en adelante, otros tienen que responder.
Sí, porque evidentemente a partir de la intervención hubo un proceso acelerado primero de deterioro del servicio, de deterioro de la infraestructura y deterioro de los resultados institucionales que llevaron a todo esto, en lo cual no tenemos nada que ver. ¿Usted no es responsable de lo que hoy viven los pacientes de la que antes era Saludcop? En absoluto, lo lamento mucho, porque realmente ese no debía haber sido el futuro de la institución y menos afectando de esa manera a los pacientes. ¿Quiénes tienen que responder a esos pacientes que están hoy en la 104, solo en Bogotá, esperando que les den un acetaminofén? Quienes administraron como interventores la institución. Me habla del señor Guillermo Grosso. No voy a dar nombres porque ahí le compete a las autoridades determinar la actuación de esas personas. Si su proceso no es fiscal, penal y tampoco disciplinario, ¿es político? Yo creo que sí, detrás de Saludcop hubo acciones políticas con el propósito de tomar control de la organización. Yo sé que había competidores que tenían interés de sacar del camino al principal competidor. ¿Y cuál fue esa mano política que quería quedarse con Saludcop? Le compete a la justicia, le compete al mismo Estado, pero yo sí digo que la intervención de Saludcop fue un error del gobierno, fue un error institucional. ¿Por qué durante la administración 4 años del señor Montealegre su investigación no avanzó, no pasó absolutamente nada? Son hechos anteriores al 2004 y que fueron motivos de un inhibitorio que generó un fiscal en otra fiscalía, no la de Eduardo Montealegre. Pero durante la administración de Eduardo Montealegre, ¿usted tenía investigación en la fiscalía? Por supuesto que tenía investigación en la fiscalía y yo sinceramente opino que primero no volví a tener contacto con Eduardo Montealegre. Desde que contrató con él cerca de 3.000 millones de pesos, dice la Contraloría, con dineros de Saludcop. Después de intervenir en Saludcop, no volví a tener relaciones con Eduardo Montealegre. Y él fue abogado de Saludcop. ¿Defendiéndolo usted? No, señora. Porque usted es la persona, usted es la persona que está hoy procesada por el escándalo. Defendiendo a la organización. Porque la perjudicada era Saludcop, no Carlos Palacino. Pero es que acá está, doctor Palacino, en informes de la Contraloría, que usted le paga con recursos de la EPS cerca de 3.000 millones de pesos al señor Eduardo Montealegre. Mira, ¿no sería por eso, como dicen muchos sectores, perdóneme, yo le termino la pregunta, muchos sectores, que por este contrato aparentemente irregular, según los entes de control, no según yo, la investigación no avanzó en la administración de Eduardo Montealegre? No, en absoluto no creo que tenga nada que ver una cosa con otra, porque él recibió unos honorarios, supongo yo, por hacer un trabajo específico en ese periodo en que él fue abogado de Saludcop, que fue anterior a ser fiscal de Saludcop. ¿Usted qué acepta? ¿Usted qué reconoce? Es que el tema es muy claro, es con qué recursos se hicieron esas cosas, y se hicieron con recursos propios de la institución, por eso no se pueden descalificar.